Hola chicos, en el día de hoy estaremos trabajando un tema de la geometría que es el tema de los ángulos. En este video podrán ver definición de un ángulo, los elementos de un ángulo, las unidades de medida de los ángulos y la clasificación de los ángulos según sus medidas. Un ángulo es la región del plano comprendida entre dos semirrectas con origen común. A la semirrecta se le llama lado y al origen común vértice. En otras palabras, podemos decir que un ángulo no es más que el espacio comprendido entre dos semirrectas unidas por un punto común llamado vértice. Como podemos ver en la siguiente figura, tengo una semirrecta azul que me representa un lado y tengo una semirrecta verde que me representa el otro lado. Donde se unen esas dos semirrectas, el punto donde se une es el vértice, mientras que el espacio que está entre la semirrecta azul y la semirrecta verde es lo que conocemos como ángulo. Las unidades de medida de los ángulos son el grado sexagesimal, el radián y el grado centesimal. Un grado sexagesimal es cada uno de los ángulos que se obtienen al dividir la circunferencia en 360 partes iguales. Una circunferencia tiene, por tanto, 360 grados. Media circunferencia tiene 180 grados y un cuarto de circunferencia tiene 90 grados. Para medir la amplitud de un ángulo se utiliza un arco de circunferencia. Ángulo que tiene la longitud de este arco igual al radio de la circunferencia se le llama radián. Un grado centesimal es cada uno de los ángulos que se obtienen al dividir la circunferencia en 400 partes iguales. Una circunferencia tiene, por tanto, 400 grados centesimal. Media circunferencia tiene 200 grados centesimal y un cuarto de circunferencia tiene 100 grados centesimal. Los ángulos, según sus medidas, se pueden clasificar en ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso y ángulo llano. El ángulo agudo es el espacio entre dos rectas que comparten un mismo vértice, cuya inclinación o apertura es mayor que 0 grado y menor que 90 grados. Como podemos observar en los siguientes ejemplos, vemos un ángulo que mide 53 grados. Representa un ángulo agudo, ya que 53 es mayor que 0 y menor que 90. También vemos un ángulo de 30 grados, un ángulo de 75 grados, un ángulo de 85.5 grados, un ángulo de 10 grados y un ángulo de 45 grados. Cada uno de esos ángulos del ejemplo representan ángulos agudos, ya que son mayor que 0 grado y menor que 90 grados. El ángulo recto es el espacio entre dos rectas que comparten el mismo vértice y cuya apertura es de 90 grados, ni más ni menos, justamente 90 grados. Como vemos en el siguiente ejemplo, cada uno de esos ángulos, sin importar la posición, forman 90 grados. Por tanto, se le considera ángulo recto. El ángulo obtuso es el espacio entre dos rectas que comparten un mismo vértice, cuya inclinación o abertura es mayor de 90 grados y menor de 180 grados. Como podemos ver en los siguientes ejemplos, tenemos un ángulo de 118 grados. Representa un ángulo obtuso, ya que 118 es mayor de 90 y menor de 180. También tenemos un ángulo de 130 grados, un ángulo de 155 grados y un ángulo de 97 grados. Todos representan ángulos obtusos. El ángulo llano es, en términos de la geometría,
el espacio comprendido entre una intersección entre dos rectas, cuya apertura mide 180 grados. Como el ángulo es de 180 grados, no hay una diferencia entre dos rectas o una recta. Y podemos decir que los ángulos en una línea recta siempre suman 180 grados. En la siguiente figura podemos ver varios ejemplos de ángulos llanos representados en una línea recta y todos miden 180 grados. Cabe destacar que para medir los ángulos utilizamos una regla llamada transportador. El transportador es una herramienta de medición de ángulos en grado que desarrolla su función dependiendo de su forma. Nos permite medir y confeccionar ángulos. Este simple instrumento es muy útil cuando tenemos que fabricar algún elemento con ángulos que no son rectos. Existen otras clasificaciones de los ángulos, como son el ángulo convexo, el ángulo cóncavo, el ángulo nulo, el ángulo completo, el ángulo negativo, entre otros. Estas otras clasificaciones las trataremos en un segundo video. Espero que le haya servido y nos vemos en la próxima. No te olvides suscribirte y compartir.